a través de este software que se llama Minitab, ¿no? Que vamos a continuar con la clase anterior. Como ya les iba diciendo, la sesión que tuvimos el día lunes, pues fue una sesión introductoria en la cual hablamos acerca de las bondades que podía tener el uso de la estadística en el análisis de la data para los procesos. Luego también hablamos acerca de qué aplicaciones podríamos tener del Minitab y cómo más o menos podríamos ir haciendo la interpretación de las gráficas de control, ¿de acuerdo? Entonces, el día de hoy, yo lo que entiendo es que se les ha compartido un material que he preparado para esta sesión, ¿no? Es justo el material que estamos viendo en pantalla. Tiene que ver con un caso práctico que ya había preparado, que es una situación real en la cual tuve la oportunidad de participar, que, bueno, tiene que ver con una empresa que se dedica al proceso de reciclaje, ¿no? Y vamos a utilizar esta práctica para llevar un poco a la generalidad quizás de los casos que ustedes pueden tener en su día a día, ¿no? El objetivo de esta sesión, antes de ya adentrarnos al tema que estamos viendo ahora, es poder explicarles un poco las bondades que tiene el software, ¿no? Hacer un repaso rápido y que se vayan con lo mínimo necesario como para ya ustedes poder hacer un análisis de datos en sus realidades, ¿cierto? Entonces, yo espero, tengo acá varios casos, es un solo caso, pero que tiene cinco situaciones que vamos a tener que resolver, ¿no? Y cada una tiene una usabilidad dentro del software que lo vamos a ir desarrollando también a medida que avancemos en la clase, ¿de acuerdo? Otra cosa también es que vamos a utilizar, yo cordialmente los voy a estar leyendo también en el chat. Si tienen alguna consulta, pues yo voy a estar haciendo algunas paradas como para poder leerlos, ¿no? Leer sus consultas. Y a la vez también yo les pido que tengan el software a la mano, tengan el software en su computadora. Si es que no, igual me pueden seguir a través de la explicación que les voy a hacer. Yo esperaría que también ustedes puedan ir resolviendo conmigo a medida que vamos avanzando, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces empecemos con el caso, ¿no? Como les decía, es una empresa que se dedica al reciclaje de botellas PET, ¿no? Al reciclaje de botellas de plástico. Y lo que hace esta empresa básicamente es acopiar las botellas de plástico y trasladarlas a través de un proceso con unas máquinas y convertirlas en hojuelas de PET, ¿de acuerdo? Entonces, el proceso de reciclaje de botellas PET, como les decía, consiste en el tratamiento de estas para convertirlas en hojuelas que finalmente serán reutilizadas. El proceso que vamos a analizar el día de hoy se compone de 3 etapas y que en conjunto también compone un conjunto de máquinas que vamos viendo, ¿no? Y en esta fotografía, a ver, voy a tratar de hacer un zoom para que podamos verla bien. Este es el proceso que estamos analizando el día de hoy, ¿no? Vemos que hemos dividido el proceso en 3 etapas. Entonces, le hemos puesto simplemente una letra como para no distraernos, digamos, con los nombres o con la complejidad misma del proceso, ¿no? Cada una tiene como un resultado. Entonces, lo que vamos a ver es cómo es que se hace un análisis del proceso en conjunto y también cómo lo podemos hacer parte a parte, ¿ya? Muy bien, entonces decimos, ¿no? El proceso se compone de 3 etapas y que componen un conjunto de máquinas. Al realizar un análisis preliminar, la gerencia se ha propuesto controlar el nivel de mermas dentro del proceso productivo, debido a que el peso del producto final tiene una diferencia significativa en el peso del producto que ingresa al proceso, ¿no? O sea, lo que nos dice es que yo, digamos, junto 100 kilogramos de botellas de plástico para ingresarlo a mi proceso y cuando termina no me devuelven las 100. Obviamente hay una merma que se va a generar a medida que va avanzando en el proceso, pero cuando esta merma cada vez va incrementándose y va incrementándose, podemos entender que algo dentro de las máquinas, algo dentro de las etapas del proceso no está funcionando adecuadamente, ¿no? Y entendamos también que el incremento de las mermas es pérdida para la organización, ¿ya? Entonces la gerencia se ha propuesto controlar el nivel de mermas, ¿no? Puesto que ha visto que ha ido incrementando
o fue incrementando a medida que iba avanzando pues con sus pedidos. Bueno, sigamos con el caso. Dice, se han llevado registros de verificaciones, del proceso por etapas y se ha registrado el porcentaje de mermas que se producen en cada etapa, ¿ya? Justo nos están comunicando ahí que parece que falta un acceso a al documento, ¿no? No se preocupen, igual podemos seguirlo mientras lo van solucionando por interno. Al final de la clase también yo les voy a compartir mi correo, como ya algunos se los había compartido y yo también se los puedo hacer llegar directamente, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, continuemos con el caso. Dice, se han llevado registros de verificaciones del proceso por etapas, ¿no? Y se han registrado el porcentaje de las mermas que se producen en cada una de estas etapas. La gerencia tiene un conjunto de preguntas con respecto al proceso y requiere a un profesional que resuelva las mismas, asimismo pueda proponer soluciones a dicho problema, ¿ya? ¿Quién es ese profesional? Pues obviamente somos nosotros que vamos a resolver esta situación. Ahora, ¿cuáles son estas preguntas que se ha hecho la gerencia con respecto a esta situación? Aquí las tenemos, ¿no? Dice, la primera pregunta es, ¿cuáles son los límites superiores e inferiores y media de la etapa A, B y C respectivamente, ¿no? ¿Cuáles son las medias que se tienen? ¿Cuáles son los límites que tienen cada etapa y cuál es la media que tiene cada una de estas etapas del proceso? Luego, la segunda pregunta que se hace es, estandarizando cada lote a 100 kilogramos, o sea, ingresando materia prima de 100 kilogramos, ¿cuál es el límite superior e inferior durante todo el proceso, ¿no? Porque nosotros podemos hacer un análisis por etapas, pero también podemos hacer el análisis del proceso hasta el final. La tercera pregunta es, considerando que el proveedor de las máquinas de la etapa B, ¿no? Indica que la máquina no debería tener mermas por encima del 2% y que si así fuese, se puede pedir la calibración de la máquina por única vez. ¿Ustedes creen que es momento de solicitar el mantenimiento de esta máquina, ¿no? Vamos a ver si es que la etapa pues no está cumpliendo con esta garantía que ha ofrecido los proveedores que nos han entregado estas máquinas, ¿no? Y por último, que la pregunta es más compleja, es en un estudio de costos operativos que hizo la organización, indica que no se deben generar más de 3% de mermas durante todo el proceso, ¿no? Si no, se generarían pérdidas para la empresa, para la organización. Según esta indicación, podemos afirmar que el proceso se encuentra controlado bajo estas especificaciones y si la respuesta es no, ¿qué medida sugeriría para poder reducir el riesgo de pérdidas dentro del proceso, ¿no? Entonces, vamos a, si ven un poco en las consultas que estamos viendo para los problemas que vamos a resolver el día de hoy, tienen que ver mucho con el tema de las gráficas de control, ¿no? Y todo lo que hablamos ya en la sesión anterior. Muy bien. Entonces, esta es la información que hemos levantado dentro de la empresa, ¿no? Tenemos 100 datos que se han recopilado dentro de la organización y son los porcentajes de mermas que se han recopilado durante cada etapa, ¿no? Tenemos 3 etapas. Luego de eso tenemos que fijarnos, antes de empezar con resolver el problema, que se han hecho subgrupos, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, el día 1 que se hizo el trabajo de levantar la data de las etapas, ¿no? Las mermas que se han producido en cada etapa, se han analizado 5 pedidos, ¿no? El día 2, de igual manera, 5 pedidos. El día 3, de igual manera, 5 pedidos, ¿no? Entonces, tenemos subgrupos de 5, ¿no? Que hemos hecho análisis por 20 días, pero hemos hecho subgrupos de 5, es decir, tenemos 100 datos que han sido subdivididos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto por qué? Porque quizás la primera consulta que puede surgirnos es, ¿no? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué uno tendría que hacer subgrupos cuando quiere analizar unas mermas o lo que fuere, ¿no? Bueno, en la estadística, mientras más data tengamos para poder hacer análisis, es mejor, ¿no? No es lo mismo que yo llegue, por ejemplo, un día en la mañana y haga un muestreo, sabiendo que, digamos, mi proceso dura 24 horas, ¿no? Digamos que tiene los 3 turnos ocupados. La calibración de las máquinas, el desgaste, el personal que trabaja, ¿no? Las mismas condiciones de temperatura
y las condiciones en general del ambiente no son las mismas en los tres horarios, ¿no? Entonces, lo correcto sería por lo menos tomar más de una muestra para poder sobre eso establecer una generalidad, ¿cierto? Entonces, yo aquí les doy mi primera sugerencia en cuanto al análisis de datos, que por lo menos deberían hacer un subgrupo de 4 o tomar 4 datos al día como para poder hacer un análisis, ¿no? Y yo creería que en la generalidad de los datos deberían ser al menos 40 datos que necesitaríamos analizar. Por debajo de eso, en realidad no es algo a rajatabla, como dirían, ¿no? No es algo que nos va a impedir hacer un análisis, pero ciertamente mientras menos datos tengamos, nuestra asertividad en cuanto a la sugerencia, ¿no? Que le demos al que dirige la organización para la toma de decisiones, pues no va a ser tan acertada probablemente, ¿no? Nosotros cuando hacemos el trabajo de consultoría o muchas veces en la misma organización en la que trabajamos no estamos adentrados en el proceso a detalle, muchas veces nuestras recomendaciones tienen que ser muy asertivas, ¿no? Y no tenemos mucho tiempo como para entender todo el proceso. Entonces, desde la parte estadística, lo que mejor nos cubriría es hacer un muestreo importante, como nuevamente les recomiendo, por lo menos 40 datos, si no es más, ¿de acuerdo? En este caso, pues tenemos 100 datos, ¿no? Hemos tomado, digamos, por cada día hemos tomado una muestra por cinco pedidos, ¿no? Entonces estamos, digamos, en una cantidad adecuada, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ya tenemos todo el entendimiento de lo que vamos a hacer con estos datos. Entonces ahora vámonos al uso del software como tal. Este es el Minitab, ¿no? Para quienes lo han podido instalar, ya sabrán cuál es su primera presentación que tiene, ¿no? Lo que nos permite el Minitab, para quienes no lo tengan instalado, bueno, haciendo un paréntesis, Minitab tiene una versión de prueba de 30 días. Si gustan también al final de la clase me pueden escribir, yo les puedo mandar el enlace con gusto, ¿de acuerdo? Entonces, lo bueno de Minitab es que soporta la información que nosotros podemos cargarle, por ejemplo, de una hoja de datos, ¿no? De una hoja Excel, ¿no? Entonces, lo único que yo voy a hacer es, si ya vi que mis datos están adecuadamente formateados, ¿no? Todos son números. Los subgrupos pues tienen es 1, 2 y 3, ¿no? No tengo decimales en los subgrupos, ni nada, ninguna situación extraña, ¿no? Entonces voy a copiar la tabla que tengo en el Excel hacia el Minitab, y así rápido ya tengo la información cargada en el Minitab, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien, vamos a empezar con los análisis. Vamos a ir a la primera pregunta, dice, ¿cuáles son los límites superior e inferior de la media en cada una de las etapas, ¿no? En la etapa A, en la etapa B y en la etapa C respectivamente? Muy bien. Para nosotros hacer un análisis de gráficas de control, como decíamos en la última clase, en este caso tenemos unos datos que son subgrupos, ¿cierto? Tenemos datos que se han ido agrupando de 5. Entonces, para aplicar esto en el Minitab, rápidamente nos vamos a ir a la opción de estadística, ¿no? Mi versión del Minitab está en inglés, pero no se confunde, igual creo que pueden seguirlo tranquilamente, ¿no? Ustedes también lo pueden instalar en inglés o si quieren en español, ¿no? Entonces, se van a la parte de estadística, buscan la opción de control, de las gráficas de control, y aquí nos encontramos con todas digamos, las opciones que tiene el Minitab como para poder hacer análisis. En este caso, podemos escoger las gráficas de control por subgrupos, ¿no? Que es la que nosotros queremos analizar, y podemos escoger Aló, aló. Hola, ingeniero, ¿qué tal? Creo que alguien ya ha silenciado. A todos los participantes, por favor, más respeto, no
no desactiven el micrófono del profesor. Ya, listo. Ahora sí, muchas gracias. Ahora sí me escuchan, ¿cierto? Ya. Sí, ahora sí, ingeniero. Perfecto. Muchas Ya, gracias. muy bien, gracias. Bueno, les iba diciendo, ¿no? Tenemos nosotros en el Minitab podemos utilizar, podemos ir de frente a la opción de estadística y podemos ir a la parte de las gráficas de control, pero también podemos utilizar el asistente dentro del Minitab para poder identificar cuáles son las gráficas de control que más se acomodan a los datos que tenemos, ¿no? Entonces nos vamos a asistente y nos vamos acá a gráficas de control. Y miren, ¿no? Nos aparece, nos dice, selecciona la gráfica de control que quieres aplicar. Si son datos continuos o si son datos por atributos, ¿no? Recordemos de la sesión anterior que decíamos que los datos continuos son esos datos que tienen decimales, ¿no? Dígase peso, dígase alguna medida, ¿no? De el volumen, no lo sé, temperatura, por ejemplo. En este caso tenemos un porcentaje, pero que también tiene decimales en cuanto a la merma, ¿no? Entonces, vamos a hablar de datos continuos. Luego, si es que tenemos una data que está dividida en subgrupos, vamos a utilizar por subgrupos menores a 8 o mayores a 8, y si es que no está subdividido por subgrupos, vamos a aplicar el IMR chart, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues el Minitab tiene estas opciones muy prácticas como para poder hacer el análisis de manera muy rápida, ¿no? En este caso ya yo les iba explicando que íbamos a escoger el X-Bar Chart porque queremos saber la media y sobre eso entender los límites también que pueden tener los datos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a escoger esta opción. Y lo siguiente que te pregunta Minitab dice, ¿no? Si todos los datos están agrupados en una columna. Obviamente que sí, ¿no? Nosotros hemos visto que están por etapas, entonces tenemos los datos en columnas. Y aquí pues, se puede escoger la etapa o la columna que nosotros queremos analizar. Vamos a ir etapa por etapa, ¿de acuerdo? Entonces vamos a escoger la primera etapa como la etapa A. Y luego pregunta cuál es el tamaño de los subgrupos, ¿no? Entonces, como hemos nosotros agrupado los datos en 5, aquí le podemos colocar 5, o si no, también le podemos colocar el nombre del ID del grupo. Bueno, en este caso vamos a colocarle 5, que es los subgrupos que tenemos o bueno, la cantidad de datos que tenemos por subgrupo, y vamos a darle OK. A ver. Bueno. OK. No, esto no lo vamos a utilizar. Ahora vamos a ir de nuevo por aquí, ¿ya? Entonces tenemos las gráficas de control, tenemos los subgrupos y tenemos el XR. Esta es la versión que estaba buscando. Entonces, tenemos todos los datos, ¿no? Dijimos la etapa A, los subgrupos pueden ser 5, como les decía, o pueden ser el ID del subgrupo. El subgrupo, como ya están agrupados en nuestra columna, ¿no? Porque le hemos puesto 1, 2, el Minitab reconoce esa subdivisión por los números que le hemos puesto, y le damos OK. Y ya está, ¿no? Tenemos ya los datos que nos da el análisis del Minitab, ¿no? Nos dice que ya nos da la información que le estábamos pidiendo o que nos están pidiendo para poder hacer este análisis, ¿no? Tenemos el límite superior de los datos, que es 2.924, tenemos el límite inferior, que es 2.162, y tenemos la media, que es 2.543. Adicionalmente a esto, ¿qué nos da el Minitab con esta información? Nos da también la gráfica, pero de rangos, ¿no? Ya hablábamos también en la sesión anterior acerca de la gráfica de rangos. Y con esto podemos saber cuál es la variabilidad que tienen un dato contra otro, ¿no? Si nosotros solo analizaríamos rangos o analizaríamos solamente la media, pues probablemente solo caeríamos en algún tipo de error, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que nos podemos rápidamente visualizar con el análisis que nos da el Minitab, y ya de hecho nos lo dicen los resultados, es la cantidad de puntos que se encuentran por fuera de los límites propiamente dichos de la gráfica que se ha formado, de los datos que nosotros hemos ingresado, ¿no? En este caso existen 5 datos que salen por fuera de los límites de control propiamente dichos del proceso, ¿no? Entonces, ya podemos ir analizando, o Minitab nos puede decir
que los datos que hemos tomado el día 1, bueno, el día 1 y el día 17, por ser datos que se encuentran por debajo y nosotros analizando, en este caso, mermas y queriéndolas reducir, no está mal que estén por menos, quizás sí las podríamos analizar para saber qué se hizo de distintos esos días para llegar a niveles menores de lo que comúnmente se logra, ¿no? Pero sobre todo la información que vamos a analizar tienen que ver con los que salen por encima de los límites, del límite superior, ¿no? En este caso, el día 8, el día 15 y el día 18, ¿de acuerdo? Entonces, con esto podemos ya empezar a interpretar que hay algunas desviaciones que se están presentando en la primera etapa, ¿no? Y bueno, yendo a responder la consulta o la primera pregunta, ¿no? Yo lo tengo acá resuelto igual, ¿no? Ya lo he resuelto para poder mostrarles igual esta misma información, ¿no? Tenemos acá los subgrupos, los límites superior e inferior, ¿no? 2.924 para la etapa A, 2.162 en el límite inferior y la media 2.543. Podemos hacer lo mismo y podemos hacer la misma la misma práctica para poder hacer un análisis de la siguiente etapa, ¿no? De la etapa B y la etapa C. Podemos hacer los análisis en conjunto, ¿de acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, aquí yo he elegido las 3 etapas de una sola toma, digamos, de un solo análisis que vamos a hacer y vamos a ver qué nos da el Minitab. Ahí está, ¿no? Nos da los análisis para las 3 etapas, ¿no? De manera en un solo cuadro, digamos, para poder nosotros hacer las comparaciones una etapa con otra, ¿no? Y ya de por sí podemos ver de que en todas las etapas se están presentando estas desviaciones, ¿no? Estas variaciones dentro del proceso que van a darnos a entender que algo no está bien, que estamos errando, digamos, en la forma de trabajar dentro de los procesos, ¿ya? Podemos ver, por ejemplo, que en la etapa 2 existen 3 puntos fuera del límite superior, el punto 7, el punto 12 y el punto 19, ¿no? Y la etapa C es la peor, ¿no? Si podemos analizar un poco, vemos que existe una estacionalidad, ¿no? Aquí yo les podría decir, por ejemplo, que curiosamente existe como picos máximos, digamos, de merma y luego va cayendo y nuevamente se presenta esta situación como que en el día 12, ¿no? Acá habría que analizar por qué existe esta estacionalidad, qué está ocurriendo dentro de la etapa para nosotros saber predecir un poco mejor el modelo y saber también hacer los ajustes, ¿ya? Más adelante vamos a hablar un poco acerca de los ajustes que se pueden hacer dentro de los procesos. Pero bueno, respondiendo a las consultas que nos habían hecho o el primer ejercicio que estamos resolviendo, pues aquí se encuentran los límites ya superior e inferior y tenemos la media por cada una de las etapas, ¿no? Adicionalmente lo que podríamos decir que la etapa C es como que la que se encuentra o debería ser primeramente atendida porque tiene muchas desviaciones o muchas variaciones dentro del proceso, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, regresando a nuestros problemas, ¿no? Muy bien, entonces hemos dado respuesta a esta primera consulta que nos hacían la gerencia, ¿no? Tenemos los límites y hemos identificado las medias, hemos identificado todos los límites y sabemos que existe una variación cada vez mayor en la etapa C, ¿no? A pesar de que es la que menos mermas representa para la organización, es la que más variabilidad tiene, ¿no? Entonces, ahí también yo haría hincapié en que la importancia que es analizar las gráficas, no solo los números o no solo las medias o los datos en un papel, ¿no? Solo porque uno los va analizando y va diciendo, aquí la media es tanto, ¿no? Los límites son tantos y tantos. Sino que la importancia de analizar los datos a través de la gráfica porque nos va diciendo otras cosas que quizás al simple hecho de ver los números no nos dice, ¿no? Como es lo que vemos, como les decía, en la etapa C, ¿no? Si bien es la que menos mermas produce, es la que más variabilidad tiene, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está nuestra primera respuesta en cuanto a la consulta que hicimos o la primera pregunta que nos pudieron hacer al hacer el análisis de datos, ¿no?
Entonces, con esto hemos entendido cómo hacer las gráficas de control. Tan sencillo como eso es que podemos, nos soluciona un montón de problemas el hecho de utilizar este software para poder hacer análisis de datos. Pero vamos a continuar para ver qué otras cosas más nos puede brindar este software, ¿no? La siguiente consulta o la siguiente pregunta a resolver es, estandarizando cada uno de los lotes en 100 kilogramos, ¿cuál es el límite superior e inferior de todo el proceso? ¿Ya? Esta pregunta tiene como tiene algo como algo oculto, ¿no? Como que tiene una trampa, por así decirlo. Porque quizás nosotros lo que podríamos hacer para saber cuál es el límite superior e inferior de todo el proceso sería sumar todas las mermas, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Estaría correcto sumar las mermas de la etapa A, de la etapa B y la etapa C para saber cuáles son las mermas totales del proceso y sobre eso hacer el análisis de gráficas y encontrar los límites superior e inferior, ¿no? ¿Qué dicen en el chat? A ver, apelando un poco a su participación también. ¿Ustedes creen que será correcto sumar las mermas de la etapa A, B y C para obtener la merma total del proceso? Yo les hago la consulta. A ver, ¿quién se anima a responder por ahí? Es un sí, no nada más, ¿no? ¿Será correcto sumar las mermas de la etapa A, B y C para resolver este problema? ¿Quién se anima por ahí? ¿Ahí? A ver, si están atentos a la clase. No, ¿no? Estarían duplicando los valores. Muchas gracias, Abel. Correcto, ¿no? O sea, démonos cuenta, y muchas gracias, Abel, que quizás es obvia la pregunta, quizás no es obvia, no es tan obvia para todos, ¿no? Pero igual, démonos cuenta que en este caso estamos analizando un proceso lineal, ¿no? Un proceso como en cascada. Cada una de las etapas está detrás de la otra. Entonces, obviamente, la merma de la etapa B va a ser impactada con ya la merma que se ha dado en la etapa A, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, muy bien como lo dice Abel, si es que nosotros simplemente sumamos las mermas, vamos a estar haciendo un análisis inadecuado en este proceso que es lineal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué es que nos da este problema los 100 kilogramos para poder resolverlo, ¿no? Que nos dice, imaginémonos que en cada uno de los lotes se han ingresado 100 kilogramos, ¿no? Porque acá tenemos que hacer, antes de ingresar los datos al Minitab, un arreglo que nos permita resolver esta situación de manera adecuada, que no se dupliquen esos valores de los porcentajes de la merma, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacer esto? Yo lo voy a hacer en una hojita aparte, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a copiar esta tablita de los resultados de la merma que tenemos por cada una de las etapas, ¿no? Y vamos a adicionarle el lote, el peso del lote, ¿no? Recordemos que lo que ingresamos en el proceso son kilogramos de botellas en PET y lo que nos tendría que dar es kilogramos de hojuelas de PET, ¿de acuerdo? Entonces, finalmente estamos hablando de peso. Entonces, lo que nos dice en este enunciado es de que vamos a ingresar 100 kilogramos por cada una de las mediciones que hemos hecho, ¿no? Vamos a hacer como que vamos a estandarizar el ingreso de los pesos del lote, ¿no? Y sobre eso vamos a ir calculando, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un cálculo para saber cuál es ese porcentaje de merma que empezó en el proceso y continuadamente qué va sucediendo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Básicamente lo que vamos a hacer es multiplicar, ¿no? Vamos a multiplicar el porcentaje de merma por el lote, ¿no? Para saber cuál es la merma que se ha producido en esta etapa, ¿no? Entonces, en este caso, pues está fácil, digamos, porque lo único que vamos a hacer es multiplicar el dato por el valor de la merma, pero no nos olvidemos que esto está en porcentaje, por eso le vamos a dividir entre 100, ¿no? Es 2.2 kilogramos que se produce en la primera etapa, ¿no? En la etapa A. Y en la siguiente etapa ya no llegará la misma cantidad, ¿cierto? Entonces van a llegar los 100 menos la merma que se produjo, los 97.8, ¿no? Van a llegar a la siguiente etapa, la etapa B, ¿de acuerdo?
En este caso, nuevamente, vamos a hacer la multiplicación. Vamos a hacer la multiplicación, ¿no? Del porcentaje de merma que se da, y lo vamos a dividir entre 100, porque está en porcentaje, ¿no? Y ya obtuvimos la merma de la etapa B. Y de igual manera lo vamos a hacer en la C, ¿no? Etapa C. Entonces, ya vamos restando aquí, ¿no? Entonces, es 100 menos 2 menos esto que se perdió, 96.03, ¿de acuerdo? Y a esto le vamos a multiplicar entre 100, ya está, ¿no? Entonces, ya encontramos, al final de la etapa C, vamos a encontrar el porcentaje de la merma o la merma final que se genera dentro del proceso, porque hemos recorrido desde etapa por etapa, hacia todo hemos ido quitando, digamos, ese porcentaje que se va quedando y hemos obtenido en la etapa C el porcentaje final, ¿no? Una primera consulta que nos hace Tania en el chat dice, ¿no? Ingeniero, buenas noches. ¿Qué gráfica de control puedo utilizar cuando mi proceso tiene solo un límite superior, ¿no? Yo diría que más que utilizar una gráfica con solo un límite superior, lo que podemos hacer es setear los límites en el Minitab, ¿ya? Ya vamos a ver. Me parece que ya me habías hecho la consulta también por correo. Había tratado de revisarlo, pero voy a tratar Primero vamos a resolver este caso y si es que nos da tiempo resolvemos el tuyo, si no yo igual voy a darme un tiempo para resolverlo ya por fuera de la clase, la consulta que me habías hecho, Tania. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Pero se puede setear los límites de control en Minitab, ¿no? Ya les voy a enseñar ahí un poco, hay una práctica que dentro de lo que estamos resolviendo ahora que vamos a ver ese punto, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces hacemos el cálculo por cada uno de las etapas y finalmente hemos encontrado la merma final, ¿de acuerdo? Pero si se dan cuenta, hemos aplicado una fórmula, ¿no? Hemos ido aplicando fórmulas para poder obtener esta información y así poder sacar la información de manera adecuada. Bueno, no sé si todos los que han utilizado Minitab sabían de que se podía hacer esto, pero yo les voy a enseñar también otro truco que tiene Minitab, que es, se pueden hacer cálculos dentro de las hojas de Minitab, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo voy a agregar una nueva columna que diga suma, ¿no? Y aquí voy a hacer, solo para enseñarles un poco cómo funciona, en la opción de cálculo, en la primera opción, como vemos aquí, que dice los cálculos que se pueden hacer o la calculadora que se puede utilizar, nos da bueno, nos dice dónde es que voy a anidar el resultado, ¿no? Yo le voy a decir anídalo en suma, ¿de acuerdo? Anídalo en suma. Y aquí le voy a poner la expresión que yo quiero utilizar para que se pueda hacer este cálculo de manera adecuada, ¿no? Aquí lo que me estoy dando cuenta de lo que estamos haciendo ahora es que todavía no he agregado el 100 que nos va a permitir hacer el cálculo, ¿no? Entonces voy a volver a copiar esta columna, ¿no? Voy a poner, o esta tablita, lo voy a poner aquí, ya tiene el lote, entonces voy a poner una columna adicional que se llame suma, y ya con esto vamos a poder resolver el problema. Entonces, o mejor dicho, ¿no? Porcentaje de merma en A. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el cálculo aquí, vamos a colocar cálculo, calculadora, donde queremos que vaya el resultado final de nuestro cálculo, en porcentaje de merma, ¿no? Vamos a utilizar el lote, ¿no? Y lo vamos a multiplicar, como dijimos, ¿no? Por la etapa y lo vamos a dividir entre 100. ¿De acuerdo? Esa es nuestra primera operación. Y de acuerdo nos sale el porcentaje de la primera merma, ¿no? Entonces, vamos al porcentaje de la merma B, que podemos hacer de igual forma. Vamos a utilizar el resultado en la merma B, y lo que vamos a hacer en este caso es utilizar el porcentaje de la merma A, ¿no? O vamos a restarle, mejor dicho, ¿no? El lote menos el porcentaje de la merma A o la merma A que se ha producido, ¿no? Y a eso le vamos a multiplicar, vamos a ponerle
unos paréntesis y vamos a multiplicar el de etapa B y lo vamos a dividir entre 100 y nos tendría que dar el resultado. A ver, algo creo que estoy haciendo, no, está todo bien, ¿no? A ver, vamos a ver, 1,76. Vamos a comparar con el Excel, ¿no? 1,7604, perfecto, ¿no? Y el porcentaje de la merma. O en realidad sería la merma, ¿no? No sería el porcentaje de la merma, ¿no? Ahí estoy cometiendo un error. Este es merma B. Este es merma C. ¿No? E igual manera, vamos a hacer los cálculos. Vamos a ponerle la merma C. Y acá lo único que vamos a hacer es cambiarle, ¿no? La merma. Bueno, vamos a hacerlo de nuevo para no confundirnos, ¿ya? Entonces ponemos la merma B menos el lote, ¿no? Está bien, ¿no? Por merma C entre 100. ¿Para qué sería mal? Vamos a ver. Vamos a volver a hacer los cálculos. O sea, la merma B menos el lote por la merma, por la etapa C, es, ¿no? Acá estamos haciendo mal. Por la etapa C, divide entre 100, lo estamos multiplicando, le estamos restando el lote. Perfecto. Ay, ¿por qué salió negativo? Vamos a ver qué ha pasado. Pusiste primero el lote, tendrías que ser al revés. Ah, perfecto. Listo, muchas gracias. Muy bien. Vamos atentos. Ya está. Listo, gracias. Gracias quien intervino. Muy bien, perfecto. Entonces, ya tenemos los resultados de la merma C y finalmente que es el resultado de todo el proceso, ¿cierto? Entonces, vamos a aplicar, si nosotros queremos hacer un análisis de todo el proceso y saber cómo están los resultados o cuáles son los límites y la media de todo el proceso, vamos a seguir el mismo paso que hemos hecho para hacer las gráficas anteriores, ¿no? Nos vamos a ir al estadístico, vamos a ir a las gráficas de control y vamos a escoger los subgrupos y vamos a escoger SDR, ¿no? Entonces, todas las etapas están en observación sí, vamos a poner la merma C, el I del subgrupo está en 5 y OK, y vamos a tener el resultado de todo el proceso, del proceso final, pero que finalmente nos da también el resultado de todo el proceso, ¿no? Aquí yo les tengo que hacer una salvedad adicional, ¿no? Hemos escogido subgrupos porque digamos, estamos agrupando los datos en 5, ¿cierto? Pero también podemos hacer el análisis de manera individual, ¿no? En este caso, si nosotros hemos hecho 5 tomas por cada día, pero queremos analizar los 100 datos dentro de la gráfica, lo podemos hacer de igual manera con las gráficas de control, pero ya no vamos a escoger los subgrupos, sino vamos a escoger el análisis de control de manera individual. Entonces, aquí simplemente lo que vamos a hacer es seleccionar la columna de los datos que queremos analizar y vamos a ver cómo es que esta agrupación de datos que hemos visto inicialmente se disgregan en todos los 100 datos que hemos tomado para hacer el análisis, ¿cierto? Entonces, aquí podemos ver a detalle quizás cómo han ido variando estos datos a medida que van avanzando en el tiempo. Podemos hacer un análisis más fino, quizás por cada una de las tomas que hemos podido hacer, ¿no? Cualquiera de estos dos análisis es válido, dependiendo de la necesidad también que uno quiera cubrir, pues es válido, ¿no? Lo que sí podemos ver nuevamente en este caso es de que existe una estacionalidad en los datos, ¿no? Ya nos va diciendo un poco el análisis que vamos haciendo bueno, existe una estacionalidad que nos permite entender un poco más el proceso y bueno, quizás por la misma naturaleza de los recursos, de los insumos que ingresan dentro del proceso, se da esta situación o quizás existe un tema de demanda que se ha dado durante las semanas que hemos tomado los datos, ¿no? Es algo que tenemos que ir analizando más a detalle, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, yo lo que quería hacer también es nuevamente hacer la prueba con todas las opciones que nos da
el Minitab, para que se den cuenta que en cada una de ellas podemos ir viendo los mismos resultados, pero quizás en el anterior, por ejemplo, veíamos tanto el rango como la media. En este caso solo estamos viendo los datos individuales con las medias y los límites, ¿no? Creo que todas las opciones que nos permite el Minitab nos permite hacer un conjunto de cambios que cada vez sea más fino nuestra recomendación, ¿cierto? Entonces, bueno, ya hemos aprendido a hacer los cálculos en las mismas hojas de Minitab, ¿no? Para poder hacer los análisis, y también estamos viendo cómo hacer los análisis por aplicando nuevamente las gráficas, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, en la hoja también acá yo lo tengo resuelto de igual manera, ¿no? Tenemos los límites superiores e inferiores que hemos calculado en este caso, ¿no? Aquí yo lo hice de otra manera, con otros datos, y por eso tenemos otros números, ¿no? Pero bueno, estamos resolviendo ahora de esta manera y está bien, ¿no? Entonces ya le hemos dado respuesta a la segunda pregunta, que era, ¿cuáles son los límites superiores e inferiores que tendría todo el proceso, ¿cierto? ¿Cómo podríamos nosotros analizar todo el proceso? Muy bien. Vámonos a la tercera pregunta que hice, ¿no? Considerando que el proveedor de las máquinas de la etapa B indica que la maquinaria, ¿no? que se utiliza no debería tener menos por encima del 2%, y que si fuese así, se puede pedir la calibración de la máquina por única vez, ¿no? Usted o nosotros podríamos recomendar que es momento de solicitar el mantenimiento de esta máquina o de la calibración de esta máquina, ¿no? O de estas máquinas, en realidad, de esta etapa, ¿no? Entonces, justamente vamos a setear, en este caso, en la etapa B, vamos a setear los límites, como les iba diciendo hace un momento, ¿no? Entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio de escoger las gráficas de control nuevamente, ¿no? Vamos a escoger las variables por subgrupo, ¿no? Están anidadas, ¿no? Y finalmente vamos a escoger las opciones que nos permite aquí el Minitab, ¿no? Si se dan cuenta, hemos entrado a las opciones de XBAR R, ¿no? En las opciones que nos dice, por ejemplo, si nosotros tendríamos medias y desviaciones ya previamente calculadas, o quisiéramos setearlas, también las podemos colocar aquí, ¿no? Aquí en este caso, pues, es mejor que vayan vacías porque no tenemos ese dato. Y en este punto tenemos también los límites, ¿no? Y aquí sí podemos darle valores a los límites superiores e inferiores, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un límite inferior, en este caso, ¿cuál será mi límite inferior? Porque estaba hablando de mermas, ¿no? Y no me voy a ir a las mermas negativas, ¿no? O sea, no es que va a incrementar la cantidad de producto en mi producción, ¿no? De la nada va a aparecer, digamos, 20 gramos, no lo sé, ¿no? Entonces le pongo en el límite inferior le pongo 0, y en el límite superior, como ya íbamos leyendo en el enunciado, pues nos dice que no debería superar el 2%, ¿cierto? Entonces le pongo el límite superior de 2. Y con este seteo que le doy aquí en las opciones del XBAR, ¿no? Y en este caso vamos a analizar la etapa B, ¿no? Y eso se nos estaba quedando el ejercicio anterior, ¿no? Estamos agrupándolos en los subgrupos de 5. Vamos a ver cuál es el resultado que nos da. Muy bien, entonces ya hemos analizado nuevamente el proceso, pero esta vez le hemos seteado, como decimos, los límites para poder identificar cuáles son los puntos que están saliendo fuera de control, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta que en el día 7, y bueno, el mismo Minitab nos lo marca, ¿no? Son 3 días que han existido variaciones dentro del proceso. En el día 7, en el día 12 y en el día 19, ¿no? Entonces, en este caso, yo les preguntaría, ¿no? Ya teniendo estos resultados que rápidamente los hemos calculado a través del Minitab, ¿qué podríamos recomendar nosotros a partir de esta información? ¿Deberíamos solicitar los mantenimientos o quizás deberíamos esperar un poco más para ver cómo se desenvuelve el proceso? ¿No? Démonos cuenta que ya se han presentado 3 variaciones dentro del proceso, ¿no? Entonces, ¿qué cosa ustedes recomendarían? ¿Ya solicitaríamos de una vez el mantenimiento o esperaríamos que todavía el proceso se siga desarrollando de esa manera?
¿qué haríamos? A ver, en el chat, si alguien se anima a participar. También tenemos los valores del rango, ¿cierto? Tenemos en el rango, vamos viendo que si bien existen variaciones en días posteriores al día 7, ¿no? Existen variaciones en el día 12, en el día 19, vemos que de alguna u otra manera está estable, digamos, en el rango, o sea, las variaciones se han mantenido en el tiempo, ¿de acuerdo? ¿Quién se anima a participar? ¿Qué dicen? ¿Pedimos el mantenimiento, sí o no? ¿O la calibración de las máquinas, sí o no? Ojo que nos va a dar seguramente, una sola vez nos van a dar esta opción, ¿no? Y si la pedimos ahora la vamos a perder, seguramente más adelante nos va a costar, ¿no? ¿Qué hacemos? No se animan, dice. Esperaría, pueden ser outliers, ¿no? Valentina, muy bien. Sí, correcto. Podría ser una de las opciones, ¿no? Que existen, digamos, cosas, variaciones en realidad muy excepcionales que se han dado dentro del proceso, pero que en realidad no nos está diciendo que debería haber un cambio importante, ¿no? Yo también escogería la misma opción, Valentina, ¿no? ¿Y por qué? ¿No? Y justamente yo ya lo he explicado un poquito en el rango, ¿no? Si bien hemos identificado, ¿no? Y para todos, si bien hemos identificado que en las gráficas en el día 19 se han presentado variaciones como en el día 2 y salen por encima de los límites del 2% de las mermas, nos damos cuenta en el rango que el proceso de alguna u otra manera se encuentra, digamos, estable en las variaciones que presenta, ¿no? Entonces, yo diría que sí sería necesario esperar porque todavía no sabemos cómo se puede desempeñar más adelante, ¿no? No nos ha generado de los 100 datos y, bueno, lo que podemos hacer, quizás alguien podría estar pensando, ¿y qué pasa si hacemos un análisis ya no por subgrupo, sino lo hacemos de manera individual y vemos qué está pasando en la etapa, ¿no? Vamos a ver, ¿ya? De nuevo vamos a setearlo con el límite 0 y el límite 2, ¿no? Y bueno, nuevamente aquí vamos viendo, ¿no? Dice, solo hay un día con variación dentro del rango móvil. El proceso es estable por subgrupos, ¿no? De acuerdo, Valeria, muchas gracias, ¿no? Miren qué ha pasado y miren qué curioso y cómo es importante que nosotros vayamos probando un poco, digamos, todas las opciones que nos puede dar el Minitab, porque nos va dando diferentes vistas del análisis que vamos haciendo, ¿no? Miren que cuando hemos analizado los subgrupos en conjuntos, hemos visto que no existen variaciones importantes dentro del rango, ¿no? Eh, pero si nosotros lo analizamos de forma individual, vamos viendo que sí hay una representación que nos podría indicar que sí se está saliendo de alguna u otra manera de control del proceso, ¿no? Nuevamente yo mantendría, en este caso, mi recomendación como la hace igual Valentina, ¿no? Y dice que hay que esperar un poco más porque no sabemos qué exactamente está pasando. Quizás es algo muy excepcional que se ha dado dentro del proceso, pero ya yo pondría un poco más de ojo en lo que puede estar sucediendo dentro de la etapa, porque me aseguraría que no sea algún otro factor que no sea el tema de calibración, que quizás esté afectando esto, ¿no? Porque curiosamente ha funcionado bien durante varios días y luego como que ha dejado de funcionar y en el día 19, o en este caso en los últimos 96, 97, en la toma 96, 97 de la muestra, nos estamos dando cuenta que está saliendo un poco del rango, ¿no? Se está incrementando. Entonces, mucho ojo con el proceso, si bien no podríamos todavía llamar, no gastar, digamos, este recurso que tenemos para la calibración de las máquinas en la etapa, habría que estar muy pendientes a que no vuelva a ocurrir algo similar o que no hayan otros factores que hagan que esto se salga de control, ¿ya? Muy bien, entonces ya nos vamos dando cuenta que no basta con hacer análisis de subgrupos o análisis individuales ni tener los números así a mano, ¿no? Sino que también hay que esperar un poco qué es lo que vaya a suceder en el futuro para que sobre esto podamos analizar un poco más. También se pueden permitir hacer análisis de tendencias, ¿no? Pero eso ya lo dejaremos para otra sesión que podamos hacer un poco de pronósticos en la parte estadística para ver qué podría suceder, ¿no?
Solo para hacerles un pequeño, para darles quizás un tip si es que a alguien le está sucediendo algo similar o quieren hacer pronósticos, ¿no? Hay un tema en estadística que se llama series de tiempo, que nos permite analizar todos estos temas, ¿no? Pero tenemos que identificar la estacionalidad de los datos, ¿no? Las tendencias, la variabilidad de los datos que se tienen para poder hacer un adecuado pronóstico, ¿no? Y existen un conjunto de modelos de series de tiempos para poder ajustar las curvas, ¿de acuerdo? Entonces es un tema muy interesante, pero también un poco complejo. Yo para algunos que quieran pues aprender, ya les había compartido en la sesión anterior algunos libros que yo tengo de estadística. Ahora con gusto igual yo les dejo mi correo nuevamente para quien esté interesado. Igual me escriben, yo les comparto, tengo una base en Drive que he creado justo para quienes quieren aprender un poquito más. Pueden escribirme, yo con gusto pues les comparto la información que tenemos en la parte estadística y también pueden hacer alguna que otra consulta por ahí si es que todavía tienen alguna duda de esto, ¿no? No nos olvidemos que esto es una clase introductoria, entonces vamos poco a poco, ¿no? No quiero que nos perdamos, sino que todos estemos al mismo nivel. Muy bien, entonces ya nos damos cuenta, como les decía, que Minitab es muy versátil en la manera como nos presenta los datos, ¿no? No va a resolver, obviamente no va a suplantar, digamos, la labor del analista o de datos que somos nosotros, porque tenemos otro conjunto de herramientas que nos van a ayudar a entender realmente qué está sucediendo, ¿cierto? Pero ciertamente nos va a ayudar mucho, mucho para que podamos tener una adecuada recomendación o estos Gembas que hablábamos también en la sesión anterior o visitas al proceso sean mucho más asertivos al momento de realizarlos en planta, ¿no? Identificar las personas que han participado en esos días de la muestra, qué de distinto pudo pasar, ¿no? Ahí está, muy bien, Tania. Con gusto yo te puedo ayudar con el análisis de tendencias y de pronósticos si así bien lo quieres. Bueno, me escribes, yo creo que ya me habías escrito al correo la vez anterior. Mándame un recordatorio por si acaso y yo con gusto pues igual lo reviso ya terminando la sesión, ¿no? Y para todos los que estemos aquí pues con gusto igual yo puedo seguir ayudándoles, ¿de acuerdo? Muy bien, continuemos con nuestros ejemplos, ¿no? Yo espero que hasta aquí ya hayamos entendido la potencia que tiene Minitab para el análisis de datos y para el control, en este caso, de este proceso que estamos analizando en la práctica, ¿no? Muy bien, entonces, acá vamos a decir que no es momento de solicitarle mantenimiento, pero que sí hay que tener mucho ojo al momento de ver qué sucede en el futuro, ¿no? Esa sería mi respuesta aquí. Si se van dando cuenta, pues, este es un caso real, como les iba diciendo al inicio, ¿no? Las respuestas a veces categóricas, como que sí, ¿no? Pues es muy complicado cuando uno analiza situaciones reales, ¿no? Lo cierto es que los controles, cuando uno los implementa, cada vez los quiere utilizar digamos, con más naturalidad, con más periodicidad, ¿no? O mejor dicho, con más frecuencia. Los controles cuando son bien implementados nos van dando esas recomendaciones certeras en los procesos que nos ayudan a tomar buenas decisiones. Entonces, si bien nosotros al inicio podemos adentrarnos a un análisis complejo por la situación que estamos viendo, yo les recomendaría, pues no teman en realidad en equivocarse. Seguramente nos vamos a equivocar muchas veces cuando atacamos situaciones reales, pero ciertamente de todos esos esfuerzos que hagamos, se van a rescatar muchos y seguramente cada vez su trabajo va a ser más valioso para la organización. Son muy pocas las personas que se adentran al mundo de la estadística y al análisis de datos, ¿no? Ciertamente no es para todos, la verdad, ¿no? No todos tienen esa capacidad de poder tener esa facilidad con los números y seguir interpretándolos y analizándolos, ¿no? Gracias a Dios en este tiempo pues tenemos estas herramientas como el Minitab, que para las personas que no tenemos tanta habilidad con los números, pues se puede hacer mucho más fácil con el software, ¿cierto? Muy bien. Ahora vamos a la pregunta 4, que tiene 2 consultas, que es la etapa final y la que más me gusta en realidad porque es lo que realmente también pasa cuando uno analiza datos, ¿no? Dice,
un estudio de costos operativos dentro de la organización, ¿no? En el área de finanzas probablemente, o el área contable, indica que no debe generarse más de 3% de las mermas durante el proceso, ¿no? Porque si no, ya se empezarían a generar pérdidas para la organización, ¿no? Según esta indicación que nos acaban de hacer, ¿no? Que nos están haciendo, podemos afirmar que el proceso se encuentra controlado bajo estas especificaciones, ¿no? Y si la respuesta es no, ¿qué medidas sugeriría para poder reducir el riesgo de pérdidas dentro del proceso? ¿No? Esa es la segunda parte. Bueno, ciertamente nosotros podemos, yo acá les tengo unas fotitos como para demostrarles pues que este trabajo es real, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos, ya les voy a explicar un poco más adelante por qué estas fotos, ¿no? Pero vamos viendo que, digamos, cuando uno recibe el material del PET para poder ser tratado, pues no lo recibes pues limpiecito como para poder ingresarlo a tu proceso, ¿no? No lo recibes pues inmaculado como para que ya todo ande, ¿no? Muchas veces viene con elementos que son, no son parte del producto final y representan esta merma, ¿no? No siempre la merma la va a producir la maquinaria, mucho más si estamos hablando de productos que son reciclados, ¿no? Aquí hay algo muy rescatable que creo que ya se lo puedo ir adelantando, que mucha de la efectividad dentro de este proceso, y como ya se los decía en la sesión anterior también, va a depender del buen input que tengamos dentro del proceso. O sea, el análisis no se tiene que hacer, si bien lo estamos haciendo así por un tema práctico, ¿no? Nuevamente se lo repito, el análisis, si bien uno puede hacer verificaciones en etapas del proceso, ¿no? Puedes colocarle, dividir, digamos, tu proceso interno en etapa A, etapa B, etapa C y hacer controles o verificaciones en cada una de las etapas. La calidad del proceso se va a lograr cuando los recursos que ingresen al proceso sean los adecuados, ¿no? Y eso se lo pueden anotar por ahí. La calidad del proceso va a depender de la calidad de los recursos que ingresan al mismo, ¿no? ¿A qué me refiero con esto y por qué tomé este ejemplo para poder desarrollarlo con ustedes? Porque en este caso nosotros estamos, o lo que inicialmente se hacía en esta organización que se dedica a reciclar PET, era ver mucho el tema de las calibraciones que tenían las máquinas y el tema de limpieza y del orden que se tenía en el área, ¿no? Cuando en realidad el gran problema de la organización está en cómo es que se recibe la materia prima, ¿no? Y es donde se tiene que hacer el esfuerzo mayor. A veces es una etapa un poco, digamos, gris porque la organización, si bien contrata servicios y compra recursos, precisamente no está adentrado a la calidad misma del proveedor, ¿no? Digamos, uno se da cuenta cuando un proveedor es bueno o malo, cuando ya el servicio se prestó, cuando el producto ya se entregó, ¿no? Pero yo les recomiendo como analistas de datos y si quieren adentrarse en este mundo de los procesos, pues la clave está en analizar los recursos que ingresan dentro del proceso. Esa es la clave de esto, ¿no? A pesar de que los problemas se presentan durante el proceso, muchas veces en el análisis de las causas que originan el problema, lo vamos a encontrar al inicio, cuando ingresan los recursos dentro del proceso, ¿ya? Muy bien, habiendo filosofado un poquito acerca de esto, ¿no? Vamos a ir al ejercicio práctico y seguramente me van a entender mejor ahí, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando nos dicen que calculemos la capacidad? Nos dice, ¿no? Dice, podemos afirmar que el proceso se encuentra controlado, ¿no? Yo esa pregunta de control no lo identificaría solo desde la parte de encontrar los límites superior e inferior y las desviaciones y que se encuentre por debajo del 3%, que ciertamente lo podemos hacer ahora inmediatamente, ¿no? Vamos a la parte estadística, vamos a las gráficas de control y vamos a, como hemos dicho, ¿no? Individuales, ¿no? Vamos a ir a las normas que se producen al final, le ponemos acá los límites, le ponemos 3%, ¿no? Que es lo que nos está diciendo el área de contabilidad que no debería salir de control, ¿no? Y nos vamos dando cuenta ya de los resultados iniciales, ¿no?
Pero este resultado, como vemos aquí, ¿no? Esta información que estamos mostrando no termina de ser suficiente para decir que es un adecuado análisis, ¿no? Cuando uno le presentan simplemente las gráficas de control, pues yo creo que se puede hacer algo más. Y Minitab tiene esas herramientas de análisis de la calidad. Vamos a adentrarnos un poco y quizás vamos a trastocar un poquito otro curso que se lleva dentro de la plataforma de Mayugó, ¿no? Vamos a entrar al uso de las herramientas de calidad que nos permite el Minitab, y que yo creo que se aplican muy bien en este caso, ¿no? Vamos a hacer otro tipo de análisis para ver algo más que nos pueda estar diciendo esta data, ¿no? Entonces, vamos a ir a la opción de estadística, vamos a ir a las herramientas de calidad, y hay un análisis, o dos análisis que me gustan mucho, ¿no? Que son el análisis de capacidad y el six-pack de capacidad que le dicen, ¿no? Ambos prácticamente son lo mismo, sino que el six-pack tiene un conjunto de gráficas mucho más interesantes. Vamos a repasar una y otra, ¿de acuerdo? Entonces, en el análisis de capacidad, vamos a ver las opciones que se tienen cuando son los datos normales o no son normales, ¿no? Para esto, tenemos que hacer una prueba de normalidad de los datos, ¿no? Si es que queremos empezar con este análisis de los datos, yo les recomiendo que primero hagamos, o ustedes cuando analizan sus datos, hagan primero el análisis de normalidad, ¿no? Y me parece, si no me estoy equivocando, Tania, si es que eres tú quien me ha escrito el correo, el error que vi de manera inicial con los datos que se estaban analizando es que no se había hecho el análisis, o sea, se querían utilizar la distribución normal para analizar los datos, pero desde el inicio no se había hecho el análisis de normalidad. Entonces, ese es un error común también, ¿no? Que yo quiero analizar los datos y como vi una campana de Gauss en mi curso de Mayugó, ya creo que todo tiene pues normalidad y le aplico a todo, ¿no? Bueno, no es así, ¿no? Entonces, como les decía, primero tenemos que hacer un análisis de la normalidad de los datos, ¿de acuerdo? Entonces, para esto, yo les tengo aquí preparado justo en la solución. Esto también se los puedo enviar. Escríbanme al correo, yo con gusto se los envío. Vamos a hacer el análisis de las gráficas de control o del análisis de los datos a través de la opción que se presenta aquí, ¿no? Vamos a analizar los datos de probabilidad, ¿no? La gráfica de probabilidad, ¿no? Entonces, acá vamos, ¿no? Gráficas de probabilidad. Ojo, estamos haciendo la prueba de normalidad de los datos, ¿ya? Entonces, nuevamente, ¿no? Vamos a gráficas, o la gráfica de probabilidad, y escogemos la opción de simple, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a colocar los datos que queremos analizar para saber si es que están normalizados, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso vamos a colocar los de la merma C, ¿de acuerdo? Entonces, en distribución, en las opciones de distribución, nos damos cuenta todas las herramientas o todas las pruebas de distribución que nos permite hacer el Minitab, ¿no? Son pruebas estadísticas. En este caso vamos a utilizar la normal, ¿de acuerdo? Y le damos OK. Es todo lo que tenemos que hacer, nada más. Hemos cogido la norma C y le damos OK. Y nos da el resultado de la prueba de normalidad, ¿de acuerdo? En este caso, ¿qué podemos ver lo primero, no? Podemos ver que esta línea que se presenta al medio es la línea de normalidad, ¿ya? Así la vamos a denominar. Entonces, para la interpretación de este resultado, es que nos dice, ¿no? Vamos a analizar el dato que se llama p-valor o p-value, y cuando es menor a 0.1, nos va a decir que los datos no proceden de una data normal, ¿no? O sea, no tienen este valor de normalidad, ¿no? Cuando este valor es, claro, en este caso, cuando es mayor, quiero decir, ¿no? Cuando es mayor a 0.1, no proceden en la data de normalidad. ¿De qué otra manera nos podemos dar cuenta si es que, digamos, no nos acordamos este valor del 0.1 y de la evaluación del p-valor, ¿no? Rápidamente, como les decía, en la parte gráfica.
Entonces acá tenemos la línea de normalidad y nos vamos dando cuenta si es que los datos están o no dentro de esta línea de normalidad. En este caso, hay muchos datos que se encuentran dentro de la línea de normalidad, pero ya en un punto empiezan a salir. Entonces, en este caso podemos decir que la normalidad no se está dando de manera adecuada, ¿no? No se está dando de manera adecuada. Bueno, claro, porque los datos son mayores al 0.1 probablemente, y entonces vamos viendo que estos datos son no normales, ¿no? Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si nosotros analizamos, vamos a analizar otra gráfica dentro de los valores que tenemos, digamos en la etapa C, vamos a analizar la distribución normal igual, y vamos a ver bueno, en la gráfica C sigue saliendo lo mismo, porque creo que es, o sea, lo que nos estamos dando cuenta que la etapa C como que define todo el proceso, porque como como es un proceso lineal, nos vamos dando cuenta que va dándonos el resultado final en la última etapa, ¿cierto? ¿No? Entonces, vamos a tomar otra etapa, vamos a tomar la etapa B, ¿no? La distribución ya está seteada como normal, y vamos a ver nuevamente. Entonces, ya nos vamos dando cuenta que los valores que tiene la distribución son no normales, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado al momento de analizar los datos cuando se presentan de esta manera, ¿de acuerdo? De igual manera, cuando nosotros utilizamos las herramientas de calidad dentro del Minitab, nos permite hacer análisis con datos normales y no normales, ¿de acuerdo? Entonces, aquí está un poco la diferencia, o digamos lo que podemos saber si es que, cuál utilizar, pues tenemos que hacer antes una prueba de normalidad, ¿de acuerdo? En este caso vamos a utilizar los datos no normales de una distribución no normal. Vamos a escoger la merma C, que es lo que queremos analizar. En subgrupos hemos seleccionado el ID subgrupo, ¿no? Y vamos a ver otro tipo de herramientas de distribución que no son necesariamente la distribución normal, obviamente, porque ya estamos dándonos cuenta que no es, ¿no? Otras pruebas que nos sugiere el Minitab, ¿no? En este caso vamos a dejarlo en Weibull, ¿no? Y tenemos una especificación menor de 0 y un máximo de 3, ¿no? Y vamos a ver los resultados que nos da la gráfica del proceso de capacidad, del proceso que estamos analizando, ¿no? El proceso de capacidad. Entonces, aquí nos vamos dando cuenta que el resultado pues nos va diciendo que el proceso no tiene esa distribución que nos permita adecuarnos quizás a las exigencias que tiene el cliente, ¿de acuerdo? Vamos dándonos cuenta que los valores, el performance que tiene el proceso genera un conjunto importante de errores, por lo tanto, va a generar problemas en el tiempo, ¿no? Entonces, no está controlado el proceso. Este análisis lo podemos adicionar al conjunto del análisis que hemos hecho con las gráficas de control inicial, y podemos también dar una mejor vista, digamos, de lo que está sucediendo. Vámonos ahora al uso de la herramienta del Six-Pack, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a colocar el Six-Pack, ¿no? En su grupo son 5, vamos a hacerlo con Weibull igual, y el upper es el mínimo es 0 y el máximo es 3, como dijimos. Y aquí nuevamente vamos a hacer ese análisis como hemos visto, ¿no? Entonces, vamos viendo, por ejemplo, que los datos no presentan una distribución normal, se han creado subgrupos, pero que van generando una estacionalidad, y que finalmente estos datos van a generarnos problemas porque están produciendo errores dentro del proceso que bueno, van a hacer que se salgan por fuera de este porcentaje de merma, y finalmente le generen gastos adicionales a la organización, ¿cierto? Entonces, yo les sugiero que cuando hagamos un análisis de control de los procesos, también utilicemos las herramientas de calidad que nos da el Minitab, ¿no? De esta manera podemos poder hacer un adecuado análisis de toda la data, ¿ya? Pero esto no queda aquí simplemente con ver o afirmar efectivamente de que el proceso no está controlado, ¿no?
La siguiente consulta que tenemos en nuestro caso práctico es, ¿no? Si la respuesta es no, porque no está controlado el proceso, ¿qué medidas sugeriría para poder reducir el riesgo de pérdidas dentro del proceso, ¿no? Ya que hay unos datos adicionales que nos van a permitir analizar esta situación, ¿no? Entonces, ¿qué medidas adicionales? Bueno, en los datos adicionales que hemos recopilado para este caso, vemos que existen un conjunto de causas que hemos identificado que generan estas mermas dentro de la producción, ¿no? Por ejemplo, hemos visto una mala manipulación de la materia, ¿no? Que se ha presentado 8 veces o ha generado 8 situaciones dentro de esta data que hemos analizado. La maquinaria que es antigua, la materia prima que está mal clasificada, ¿no? El personal que realiza una medición no es la misma, o sea, no se está utilizando el mismo personal para hacer estas mediciones. La parada de la máquina intempestiva porque no existe un mantenimiento preventivo, sino más correctivo porque la máquina se paró. No existen políticas ni protocolos dentro de la organización como para poder manipular bien los insumos, ¿no? Alta rotación de personal, inventario mal realizado, no existen procedimientos de trabajo, espacio reducido, XX, ¿no? Yo creo que todos hemos tenido estos problemas también en nuestra organización. Más de uno se sentirán identificados con lo que estamos viendo aquí. En Minitab, una vez que nosotros podemos analizar los datos y vemos viendo que salen fuera de control, lo siguiente va a ser hacer una visita o Gemba, como les decía, para poder identificar realmente cuáles han sido las causas de esta variación dentro del proceso. Entonces, aquí vemos un poco la recopilación de causas que han generado esta variación y el Minitab nos permite hacer un análisis denominado causa-efecto, o también seguramente ustedes ya lo conocen, el Ishikawa, que nos permite hacer este análisis de manera gráfica, ¿no? Vamos a hacerlo ahora con el Minitab, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a los datos que ya tenemos aquí. Yo tengo estos mismos datos ordenados igual de esta manera, ¿no? Un poco antes de entrar al análisis con Minitab, para quienes no estén familiarizados con esta herramienta del Ishikawa, pues está basada también en la metodología de 6M que le dicen, ¿no? Que es analizar 6 aspectos dentro del proceso para ver cuál de ellos es que genera el problema, ¿no? Entonces, dentro de estas 6M, creo que podemos englobar la mayor cantidad de problemas que se van a presentar a manera de como que agruparlos, ¿cierto? Entonces, los 6M son justamente es como una mnemotecnia que se tiene para poder identificar estos seis categorías que se presentan, ¿no? Que es problemas por maquinaria, por mano de obra, por materiales, por medición, por método, por medio ambiente o por entorno, que también yo le llamo, ¿de acuerdo? Entonces, con los problemas que ya hemos visto en la parte anterior, yo lo que he hecho es clasificarlos según las categorías, ¿no? Entonces, por ejemplo, la alta rotación de personal y el personal no capacitado calzará en lo que es mano de obra, ¿no? La maquinaria antigua en maquinaria, la falta de mantenimiento preventivo en maquinaria, la parada de maquinaria intempestiva en maquinaria, el material, o mejor dicho, materia prima mal clasificado dentro del material, inventario mal realizado y las mermas dentro del material también, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué podemos hacer con el Minitab para poder producir nuestro análisis causa-efecto, ¿no? Simplemente, nuevamente vamos a pegar los datos, ¿no? Los vamos a ordenar de esta manera como ya lo estamos viendo aquí. Vamos a colocar las 6M como los encabezados de la columna y por debajo vamos a colocar las causas que hemos ido identificando dentro del proceso, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, luego que hemos hecho eso y las hemos colocado, simplemente lo que vamos a hacer es, vamos a ir a la herramienta aquí de herramientas de calidad y vamos a producir, aquí está, ¿no? Vamos a producir la gráfica causa-efecto. Muy bien. Y Minitab ya nos da las opciones como para poderlas simplemente enlazar, ¿no? Nos dice, por ejemplo, personal, bueno, nosotros ya tenemos aquí mano de obra, ¿no? Maquinaria, maquinaria, ¿no? Material, material. Método, método, ¿no? Medidas o medición,
y environment o medio ambiente o entorno, lo podemos colocar aquí. Si tenemos subcausas, también las podemos ir agregando dentro de esta parte de aquí, ¿no? Alguna subcausa, la alta rotación de personal, por ejemplo, ¿qué será? ¿No? Mano de obra, no sé. ¿Ya? Y aquí, en efecto, vamos a colocar cuál es el problema que queremos atacar con el análisis causa-efecto, ¿no? ¿Cuál es el efecto que nos está generando? Nos está generando un exceso, yo diría acá, ¿no? De mermas de producción. O mejor dicho, quizás si queremos ser mucho más específicos, sería mermas por encima del 3% del total de insumos ingresados o procesados. Y acá le ponemos poner, por eso, un análisis causa-efecto. Causa-efecto. Y ya está, ¿no? Ya nos entregó la gráfica, esta conocida espina de pesca también le dicen, que nos va a permitir mostrar, sobre todo creo que esto nos ayuda para poder mostrar en una presentación o bueno, cuando uno se adentra en temas de mejora continua y las organizaciones están mucho más avanzadas, se conforman estos comités o círculos de calidad en los cuales los diagramas de Ishikawa son importantes para hacer los análisis, ¿no? Entonces podemos presentar esta data de esta manera, ¿no? Sobre todo yo creería que es para levantar la información con las personas que participan dentro del proceso y sobre ello poder hacer, armar en conjunto este diagrama causa-efecto, ¿cierto? Pero no solo tenemos los datos de los problemas que se han presentado dentro del proceso, sino también tenemos las frecuencias, ¿no? Entonces, para esto también yo les adicionaría, aprovechando que tenemos ese dato, adicionaría un análisis adicional, que es el análisis de Pareto, ¿de acuerdo? Entonces, el análisis de Pareto lo encontramos nuevamente, ¿no? Dentro de las herramientas estadísticas, las herramientas de calidad, y nos vamos a la gráfica de Pareto, ¿no? Y acá decimos, ¿no? Dice el atributo que se quiere analizar, o las frecuencias, bueno, ¿no? En este caso, vamos a colocar nuevamente como ya tenemos las frecuencias en nuestra gráfica, en nuestro dato inicial del problema, ¿cierto? Tenemos las frecuencias que hemos identificado. Aquí está, ¿no? Tenemos las frecuencias, hemos categorizado las causas y tenemos unas frecuencias que hemos identificado por cada uno. Vamos a colocar igual la data en el Minitab, ¿no? Lo colocamos como si fuera una hoja de datos normal y vamos a analizar aquí, ¿no? Vamos a colocar Pareto, los atributos o las causas, bueno, son las causas, las frecuencias son el conteo de defectos que se han dado, y nada más, es lo único que podríamos colocar. Acá hay algo curioso, ¿no? A ver, vamos a darle. Miren, ¿no? Nos da, digamos, por cada una de las causas, y quizás esta forma de generar el Pareto sea un poco complejo a la lectura. Si bien es detallado porque nos dice por cada causa cuánto se ha presentado, un poco complejo a la lectura, ¿no? Yo les recomendaría que cuando hagan estos análisis, y ya sabiendo la herramienta del 6M, utilicemos justamente esa categoría para poder hacer también los análisis de Pareto, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? En vez de las causas, le pongamos categoría, y ahí ya nos da una gráfica mucho más entendible, ¿no? ¿Qué podemos decir? ¿Qué nos dice Pareto en su regla, ¿no? Nos dice que el 20% de los problemas genera el 80% de las consecuencias dentro de la organización, ¿no? Es la regla esta del 20-80, o 80-20, como ustedes lo quieran ver, ¿no? Entonces, yo diría que en este caso, si es que vamos a empezar a hacer mejoras dentro de los procesos, o vamos a recomendar, ¿no? Como decía el enunciado de nuestro problema, ¿no? Decía qué medidas sugeriría para poder reducir el riesgo de las pérdidas dentro del proceso. Bueno, la sugerencia que yo haría es, inicialmente, analizar los métodos con los cuales se están
se están trabajando, ¿no? Y dentro de métodos me referiría, ¿no? Como tenemos en nuestra data que hemos armado aquí, ¿no? A los temas de manipulación de la materia, por ejemplo, o procedimientos de trabajo o estandarización, o políticas y protocolos dentro de la organización para poder aceptar, por ejemplo, qué tipo de materia es la que vamos a aceptar, ¿no? Que tenga unas mínimas condiciones para poder ser procesada, porque la idea no es aceptar todo así como venga, ¿no? Nos va a generar, o ya de por sí a esta organización le generaba ese problema, ¿no? El problema era de que digamos, muchos de los trabajos que se hacen de reciclaje son de personas que trabajan en la calle, ¿no? Pero no tenían unas indicaciones claras, entonces veían una botella y la guardaban y se la llevaban y así lo entregaban, ¿no? Pero lo que se vio en este caso es de que cada vez más capacitar a estas personas que hacen la recolección de botellas de plástico a manera de también educarlas, de concientizarlas y mejorar el proceso, como les decía, desde el ingreso de la materia, ¿no? Entonces, ya con unas políticas claras, unos protocolos para la aceptación, digamos, de la materia, aliviaría mucho las normas que se generan dentro del proceso. Entonces, regresando a lo que nos dicen los datos, ¿no? Mi primera recomendación sería analizar los métodos. Mi segunda sería analizar la maquinaria. Si bien, digamos, a veces, como les digo nuevamente, ¿no? Muchas veces uno se enfoca mucho en las máquinas, en la calibración, pero no se fija en los recursos que ingresan o los insumos que ingresan dentro del proceso. Entonces aquí claramente, bueno, en el ejemplo, nos está dando esa prioridad, ¿no? Primero el método y la manera como tú recepcionas y luego revisa tus máquinas y la calibración, ¿no? Que no deja de ser importante, pero digamos en el orden de solucionar problemas o los proyectos de mejora que uno podría tener, yo diría que primero vayamos al método, luego a la maquinaria, luego al material, ¿no? A cómo es que con el material teníamos, a ver, material teníamos materia prima mal clasificada también, ¿no? Inventario mal realizado. Ya internamente cuando uno recepciona el material también existen problemas y las propias mermas que generan, ¿no? Recién como que ahí podría ser el tema de analizar qué está pasando con, digamos, con los elementos que uno va ingresando, qué naturaleza tienen y cuánto porcentaje de merma generan, ¿no? Y bueno, entonces la recomendación sería esa, ¿no? Que nos basemos en métodos, en maquinaria, en material y finalmente en la forma de medición cómo se hacen este levantamiento de información de mermas, ¿no? Que sea un procedimiento claro para todos, para todas las personas que lo vayan a hacer, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, así es como hemos resuelto este caso práctico. Hemos ido ya terminando la sesión, bueno, ya estamos sobre la hora. Simplemente lo que yo quería repasar es las bondades que tiene el Minitab para el uso de las gráficas, pero también otras herramientas como es el análisis de la capacidad de los procesos y otras herramientas adicionales como es el Pareto y también el uso del diagrama causa-efecto que va a complementar este resultado final que ustedes obtengan del análisis de datos, ¿cierto? Eso es todo lo que tenía preparado para el día de hoy. Ha sido una clase corta, he tratado de hacerlo lo más enriquecedora posible. Espero que les haya servido, que les sirva. Nuevamente les dejo mi correo personal por si alguien tiene alguna consulta adicional. Yo creo que ya vamos a terminar de dar por culminada la sesión aquí. Ian tiene algún anuncio adicional. De mi parte, pues agradecerles por su atención y bueno, espero que tengamos otras oportunidades para poder encontrarnos. Yo con gusto, pues también poder ayudarles en su formación. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Eder, por esta excelente presentación nuevamente en esta segunda sesión y última. Bueno, ha sido